Uno de los bomberos que participaron en la operación de entrenamiento contó sobre una extraña llamada que había respondido. Supuestamente se trataba de un rescate de un niño de un árbol realmente alto. Comentó que no le proporcionaron demasiados detalles, únicamente que se presentara al lugar para analizar la situación y prestar ayuda, pues faltaba el equipo adecuado. Lo habían solicitado pues el árbol era tan grande que los oficiales no se sentían seguros trepándolo. Antes de trabajar como bombero se había dedicado a la tala de árboles, así que le resultó fácil tomar su antiguo equipamiento y acudir a prestar auxilio. Caminaron durante aproximadamente 3 kilómetros hasta que el equipo se detuvo en uno de los árboles más grandes del área. Se rió. Se preguntaba cómo el niño había sido capaz de subir hasta la cima e hizo la vieja broma del gato en el árbol, pero el capitán se limitó a negar con la cabeza y le dijo que fuera por el pequeño. También le señaló que había algo extraño en aquella situación, pero no le especificó nada. Mientras subía por el árbol, empezó a preguntarse si intentaban tomarle el pelo. No había forma en que el niño pudiera haber escalado a esa cosa. Era realmente enorme en la base, pero a mitad del camino empezaba a hacerse más estrecho. Por poco y se vio tentado a regresar varias veces, pues no creía que ese tronco pudiera sostenerlo. Pero siguió adelante, y cuando ya estaba en la copa, observó un brillo azul entre las ramas. Pude ver la camiseta del niño atrapada en una rama. Lo llamé y le dije que se acercara a mí lo más que pudiera, pero no me respondió. Seguí moviéndome, llamándole y diciendo que no debía temer, que estaba en ese lugar para ayudarlo. Cuando llegué hasta él, comprendí por qué no me había respondido. Encontré al niño, o lo que quedaba de él, atrapado sobre una rama. El hecho de que estuviera en ese lugar era pura suerte. Si hubiera estado en cualquier otra posición, habría caído. Pero eso no importaba. El niño había muerto desde hace mucho tiempo antes de terminar en ese árbol. No sabe quién lo puso allí, cómo o por qué, pero se trataba de un maldito enfermo. Los restos orgánicos del pequeño salían por la boca y colgaban de las ramas. La forma en que se distribuyeron se asemejaba a las guirnaldas en los árboles navideños. Cuando lo vi más cerca, también me di cuenta que otras entrañas le salían por abajo, por la parte inferior de los pantalones. Sus ojos habían sido aplastados como esas pelotas antiestrés. ¿Has visto esos cuerpos que llevan flotando en el agua bastante tiempo, con el rostro hinchado y la lengua afuera? Así estaba el pequeño. Lo recuerda a la perfección, pues había moscas por todas partes. Creo que en ese momento estaba completamente en shock. Simplemente empujé el cadáver con una vara. No sé por qué lo hice, por poco y me corren a causa de esto. Pero oye, querían que transportara al niño durante todo el camino de descenso sobre mis hombros, sosteniéndole las tripas para que no quedaran enredadas entre las ramas. Jamás habría podido. He visto muchos niños muertos, más de los que puedo recordar. Una vez se encontró un pequeño que se había escondido en una bañera llena de agua durante un incendio y fue cocido vivo. Se transformó en una especie de sopa. Pero esto, por alguna razón, la simple idea de tocar ese cadáver me provocaba una sensación aterradora. Escuché cuando se impactó contra el suelo y creí que todos se volverían locos, pero todo el mundo en ese lugar sabía que ya estaba muerto cuando me llamaron. No dijeron nada, no gritaron, no perdieron la cabeza o algo por el estilo. Cuando llegué a tierra, le pregunté al capitán sobre lo que creía que había sucedido con el niño. Se quedó pensativo y demoró un buen rato en responder. Habría dicho que se trataba de alguna lesión por aplastamiento, basándome en el estado en que lo encontré, pero en este tipo de lesión generalmente observas traumas y moretones en la piel. No había nada de eso en el niño. Era como si una aspiradora le hubiera succionado las tripas. Incluso así, no presentaba ningún tipo de trauma o lesión, absolutamente nada. Eso me perturba y me perturba demasiado. En el oscuro y ominoso mes de junio de 1972, una figura femenina emergió de las penumbras en el sombrío hospital de Sinaí. Venía únicamente con un vestido blanco manchado de sangre.
Su presencia heló la sangre y contagió a todos los presentes con una inquietante sensación de angustia. Aquellos desafortunados pacientes que llegaron a observarla terminaron vomitando y huyendo aterrorizados. Y no simplemente por su macabra apariencia, también por las aterradoras peculiaridades que presentaba. Aunque la apariencia de esta mujer se asemejaba a la de un maniquí, tenía la destreza y la fluidez de un ser humano común. La única diferencia es que no mostraba las emociones habituales que uno podría esperar de alguien en su condición. Su rostro, suave y pálido como la cerámica, carecía de cejas y exhibía algunas manchas de maquillaje. Sostenía un pequeño gatito entre la boca, con una fuerza antinatural que impedía ver sus dientes, mientras la sangre seguía escurriendo el vestido y goteaba en el suelo. De pronto, sin ningún gesto de advertencia, lo soltó y se desplomó. Desde el momento que cruzó la puerta del hospital hasta que la llevaron a una sala donde la limpiaron y prepararon para la sedación, la misteriosa mujer se mantuvo en completa calma, inexpresiva e inmóvil. Los médicos consideraron prudente inmovilizarla hasta que llegara la policía y ella no puso la más mínima objeción. De hecho, no lograron obtener una sola respuesta de la mujer. La mayoría del hospital sentía una extraña incomodidad al mirarla directamente, resultándoles imposible sostenerle la mirada más allá de unos segundos. Pero en el instante que intentaron sedarla, respondió con una fuerza sobrehumana. Mientras su cuerpo se erguía en la cama con esa misma expresión vacía y gélida en el rostro, dos enfermeros lucharon por sujetarla. Enfocó sus inexpresivos ojos en el médico y realizó algo inesperado. Sonrió. Una doctora que presenciaba aquella escena horrorizada soltó un grito y se apartó bruscamente del cuerpo. Los dientes de la mujer no eran humanos, sino largas y afiladas púas que sobrepasaban los límites de la mandíbula. El médico la observó fijamente durante un momento antes de preguntar, con un temor que le produjo el escalofrío más intenso de su vida: ¿qué diablos eres? La mujer giró el cuello de manera perturbadora hasta que su barbilla reposó sobre el hombro y lo observó con esa sonrisa aún plasmada en el rostro. Un macabro silencio se apoderó de aquella sala, mientras afuera las alarmas sonaban y se escuchaba la apresurada marcha del personal de seguridad acercándose por el pasillo. Al oírlos, la mujer se echó hacia el frente con una rapidez descomunal. Hundió sus dientes en la yugular del médico, arrancándole la vida de raíz y dejando su cuerpo en el piso, luchando por respirar mientras se ahogaba en su propia sangre. Ya estando de pie, se inclinó sobre el pobre desgraciado, aproximando su rostro peligrosamente mientras la vida se desvanecía de los ojos del médico. A continuación, le susurró al oído con una voz siniestra: «Yo soy Dios». El pavor invadió los ojos del médico mientras la observaba alejarse con calma para dar la bienvenida a los guardias de seguridad. Lo último que vio antes de morir fue a esta mujer deleitándose con ellos uno tras otro. La doctora que sobrevivió al espeluznante encuentro la apodó la inexpresiva. Nunca se volvió a tener noticias de esta mujer. La mañana del 2 de enero de 2014, el cuerpo de mi amigo Ernesto Montreal fue encontrado brutalmente mutilado a 500 metros de profundidad en el bosque que colindaba con su casa. Quien se tome la molestia de indagar en los archivos policiales de la provincia de Colón en Panamá lo encontrará en la lista de casos no resueltos. Nadie sabe qué lo despedazó de esa forma tan visceral. Su espalda, pecho y extremidades presentaban marcas de garras de ninguna criatura conocida. Te escribo esto de forma anónima, querido narrador, y espero que no me juzgues de injusto especulador, pero siento que el imbécil de su psiquiatra pudo haber hecho más por él. Subestimó la situación de mi amigo desde el principio. ¿Qué hizo cuando Ernesto acudió desesperado a su consulta?
Colocar en su expediente diagnóstico de esquizofrenia alucinatoria, posiblemente temporal debido al fuerte shock por la reciente muerte de su hermana. Es cierto, Emilia llevaba 25 días fallecida cuando mi amigo acudió con desesperación a su consulta. Pero días antes de que la encontrara con el cuello torcido en su habitación, ella llevaba días que no probaba alimento y procuraba estar en recintos cerrados. Los preferidos eran su armario y el baño pequeño de la habitación. Decía que los espacios pequeños impedían que la sombra se acercara a ella. Hablaba de la sombra como si se tratara de una entidad propiamente dicha, que a veces la veía acercarse hasta la cama si la luz del sol o la luna entraba por la ventana y perfilaba sombras en los árboles del exterior. Pero podía ser cualquier cosa: la sombra de un objeto provocada por la luz del televisor, la sombra de un árbol en el camino o un poste de luz, cualquier cosa que proyectara sombras. Apenas se percataba de su presencia, la sombra se alargaba hasta intentar tocarla. Y lo más horripilante, expedía un hedor a maldad y ansias asesinas que encogían sus entrañas y corría hasta alejarse de ella. Por eso procuraba nunca estar sola, cerrar las ventanas y estar en lugares pequeños y oscuros como el armario o el baño. Eran los únicos sitios donde estaba fuera de peligro. Aunque sabía que tarde o temprano buscaría la forma de alcanzarla, y eventualmente sucedió. Una mañana, Ernesto la encontró en su habitación, tal como te dije, y hasta ese momento ni él ni yo le habíamos creído del todo. Yo le creí aún más cuando mi amigo comenzó a ver la sombra deslizándose por los escalones de su casa desde la sombra de la barandilla. Lo hacía con una inteligencia escalofriante. Buscaba llegar a Ernesto. Mi amigo comenzó a empeorar física y mentalmente con la velocidad de un rayo. Sucumbió a lo estresante y agobiante de la situación. Buscaba por todos los medios minimizar la exposición de sombras, pero era una tarea casi imposible. Al final, como su hermana, terminó pasando horas dentro del armario. Francamente no sabía cómo ayudarle, más que abastecerlo de los alimentos del supermercado. Y no quiero alargar mucho esto. Solo te diré que un mes después de lo de Emilia, los vecinos vieron a Ernesto salir corriendo de su casa hacia el bosque. Gritaba como poseído. Si me preguntas, creo que ese fue el error que le costó la vida. Se internó en el bosque a plena tarde, repleto de árboles y maleza que proyectaban cientos de sombras donde posara la vista. Cayó en la trampa y terminó por atraparlo. La forma en que murió no se la merece ningún ser vivo de esta tierra. No sabes la de veces que me asaltan los recuerdos y lloro hasta vaciarme. Después de su hermana, yo era su ser querido más cercano. Pasé mucho tiempo en casa con ellos. Y de verdad espero que esto que siento solo sea parte de una paranoia y que esa maldita sombra no se haya ensañado conmigo. Pero a veces, de reojo, veo que las sombras se mueven con cierta inteligencia.